días, familia. Sean bienvenidos a nuestra familia Gracia sobre Gracia. Estamos hoy gozosos. Amén. Acompáñenme a leer la palabra que se encuentra en el versículo en Marcos 14, del 51 al 72. Y dice así la palabra. Cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo, desnudo. Y le prendieron, pero él, dejando las sábanas, escapó desnudo. Llevaron a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban, porque muchos daban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos, lamentándose, daban falsos testimonios contra él, diciendo: nosotros lo hemos decir. Yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidían en testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le contestó: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús, le cubrían el rostro y le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, llegando una de las sirvientes del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él le negó diciendo: ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle: seguro que tú no eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a este hombre de quien hablan. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Buenos días, familia. Feliz Navidad. Acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por permitirnos una vez más reunirnos como iglesia, Dios. Cada domingo es especial. Cada domingo celebramos lo que hoy celebramos, y es que Cristo nació, es que Cristo vivió, es que Cristo murió, es que Cristo resucitó, es que Cristo ascendió y es que Cristo regresará. Pero hoy, Padre, como iglesia proclamamos doblemente, fuertemente: Cristo nació. Y para nosotros esta es nuestra suma esperanza, nuestro gozo mayor en todo tiempo. Y Padre, mi oración es que hoy tú, Dios, permitas podamos probar nuevamente, y quizás por primera vez para algunos, y si no, recordarnos de lo que ya en Cristo hemos probado, y es que Cristo nació, nuestro Salvador llegó. Padre, permítenos ver frescamente, quizás desde un ángulo que no hemos visto anteriormente, pero que veamos por medio de tú entregarte y de ser negado la razón por la cual necesitamos un Salvador. Padre, ayúdanos hoy, visítanos con tu gracia soberana y muéstrate como aquel que nació, que murió, que resucitó, que ascendió y que está con todo poder. Muéstrate hoy
para gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Nuevamente en nuestra serie estamos caminando por Marcos. Gracias, mi Mauro. Y caminando por Marcos queremos ver entonces y seguir viendo por qué es que Cristo descendió. Hemos visto a Cristo desde sus últimas horas con un énfasis en el nacimiento de Cristo, pero queremos seguir meditando, profundizando por qué es que nació. Obviamente y típicamente los domingos, como un domingo hoy, donde celebramos que Cristo nació, no creo que muchos escogerían hablar de la negación de Pedro. No creo que muchos escogerían leer desde esta perspectiva, pero nosotros queremos seguir caminando en Marcos y no forzar un texto, pero sí aplicar un texto desde la otra verdad, y es que Cristo nació. Entonces vamos a tratar de meditar en estos versículos que Gio nos leyó, meditando y preguntándonos por qué es que celebramos la Navidad. Es decir, esta noche lo más seguro es que cada uno esté reunido con amigos, familiares o hermanos dentro de su casa y todos estamos esperando que las 12. ¿Para qué? Para celebrar y recordarnos que Cristo nació. Y en ese momento cuando tú das un abrazo, típicamente, usualmente, ¿qué decimos? Feliz Navidad. Y Pastor Luis, sin saberlo, introdujo muy bien la predicación, porque la pregunta que yo tenía de introducción era precisamente, y es precisamente la que Pastor Luis preguntó. ¿Por qué celebramos Navidad? No simplemente es por qué celebramos Navidad, pero particularmente el énfasis que le dio y el cual yo le quiero dar en esta pregunta es ¿por qué es feliz Navidad? Ahora, ¿por qué nosotros le colocamos esa palabrita antes de Navidad? Feliz Navidad. ¿Por qué es tan importante para el cristiano llamarle feliz Navidad? ¿Qué significa esta felicidad? ¿Acaso es una felicidad nuevamente y gozo y alegría porque estamos reunidos todos y quizás viene familia o amistades que hemos visto y es un tiempo de felicidad por la compañía? O también quizás es felicidad porque sabes que ese plato rico te espera en casa. Típicamente los domingos a esta hora hablamos de comida, no sé por qué, pero quizás te espera en la casa, ya en el horno está o no está todavía, está a punto de meterse en el horno lo que vas a cocinar. Quizás es felicidad porque vas a comer algo rico, vas a sentarte en la mesa con personas que amas, o quizás también le llamamos felicidad porque hay un intercambio de regalos debajo de ese árbol y están esperando como niños a ver qué es lo que hay debajo de ese arbolito. Bueno, en fin, ¿por qué le llamamos felicidad? ¿Qué es este tipo de felicidad? ¿Por qué le llamamos noticias de gozo? ¿Por qué le llamamos noticias de felicidad? Nuevamente, ¿qué es la felicidad en la Navidad? Bueno, precisamente la Navidad es la verdadera felicidad. ¿Pero por qué? Porque como Pastor Luis dijo y seguimos proclamando en nuestra iglesia local, Cristo nació. Felicidad. Ahora, Cristo nació y es felicidad, pero ¿por qué es felicidad? ¿Por qué es gozo? Bueno, precisamente Cristo nació para darle al alma lo que nadie puede tener ni comprar, y esto es gozo supremo. Esto es verdadera felicidad. Esto es que en Cristo tenemos felicidad para alcanzado. Ahora, yo quiero ayudarte a ver la Navidad desde este ángulo de la debilidad, como vamos a ver en estos versículos. Yo quiero que tú veas la Navidad por medio de los ojos del débil. Y cuando yo hablo del débil, del cansado, del desanimado, del preocupado, del ansioso, del temoroso, desde ese ángulo yo estoy pensando en ti. Yo no quiero que tú pienses en tu vecino, en tu pareja, en tu esposo, en tu esposa, en tu amigo, en tus hijos. Yo creo que tú te veas a ti mismo como débil. Ahora, yo sé que algunos quizás ya de antemano dicen, uy, no, gracias, yo no vine a que me dijeran que yo soy débil, yo vine a celebrar la felicidad. Quizás la mejor noticia para ti es que te veas débil ante el fuerte Cristo que se hizo débil por ti. Quizás la mejor noticia de Navidad para ti es que tú puedas probar que Cristo precisamente vino por gente como tú y como yo, débiles, necesitados, en tiempos de preocupación, gentes atrapados en el pecado, gente angustiada, gente sin vida espiritual. Por eso nosotros llamamos feliz Navidad, porque precisamente sin Cristo no hay gozo verdadero. Sin Cristo no hay felicidad verdadera. Sin Cristo lo que hay es oscuridad, tristeza. Podríamos llamarle felicidad a lo que tú le llamas felicidad, pero ¿quién determina lo que es la verdadera felicidad? Este es Dios, quien realmente sabe lo que tu alma tanto anhela y necesita. Precisamente es felicidad porque Cristo y solamente Cristo nos dio este gran gozo en Él.
Es tanto así que, como leíamos también al principio en Lucas 2, el anuncio de los ángeles a los pastores, ¿sabes cuál fue? Y lo leímos esta mañana. No teman. ¿Por qué no iban de temer? Porque les traigo buenas nuevas. ¿De qué? De gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Por qué noticias de gran gozo para todo el pueblo? Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David, entiéndase, en la ciudad de Belén, que ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Nosotros celebramos la Navidad desde la perspectiva del fuerte haciéndose débil por débiles. Nosotros vamos a ver precisamente en esta mañana que Cristo es el mayor regalo. Cristo es la inmensa bendición que tú andas buscando por todo lado. Cristo es esa enorme gracia que no vas a comprender o no vas a probar si no te ves a ti mismo como aquel pecador en necesidad del gran Salvador. No vas a poder probarle si seguimos pretendiendo ser fuertes. Por lo tanto, qué mejor que en esta Navidad, cuando típicamente nos compramos la nueva ropa, nos alistamos para la noche, nos adornamos externamente, decoramos la mesa, no que esté mal todo esto, preparamos los alimentos, que si en esta Navidad Dios nos permite ver adentro de nuestro corazón y que en vez de pretender ser los fuertes, los que la casa está adornada y todos los días está adornada, donde las fotos que tomemos con una sonrisa de oreja a oreja, lo cual está bien, lo podemos hacer, que si en vez de mostrarnos en la Navidad como que siempre hay felicidad, nos recordemos, no todo es felicidad, mas en Cristo siempre hay felicidad. No siempre soy fuerte, es más, soy débil, pero Él es el fuerte. Que si desde este ángulo entonces podemos celebrar, sí, la felicidad, pero no pretendiendo que es felicidad. ¿Por qué? Porque hay que estar feliz. ¿Y por qué no vamos a dar un abrazo de feliz Navidad? Porque es la costumbre, es lo que hacemos año tras año. Pero que si, independientemente de donde tú vengas y cómo tú estés, tú puedas decir, hay felicidad, porque es que la felicidad no depende de mí o en cómo yo me sienta. Hay felicidad porque el Dios perfecto, santo, feliz, se hizo hombre en Cristo, no buscando a los fuertes de gracia sobre gracia, pero buscando a los débiles, que sin Él no vendrían a Él. ¿Qué si hoy nos vemos desde el ángulo de Pedro para celebrar Navidad? Débiles, necesitados de aquel que dijo, he nacido para darte vida a ti. Entonces vamos a ver la Navidad, por así decirlo, desde estos versículos, porque precisamente Dios, dice Pablo en Romanos, no retuvo, sino entregó a su Hijo. Él no dijo, lo siento, gracia sobre gracia, yo no voy a dar a mi Hijo. Cristo fue entregado por el Padre. ¿Para qué? Primero que todo vamos a ver, para que Cristo fuera condenado. Esto es Cristo ante el concilio. Después vamos a ver que el Padre entregó a su Hijo para que Cristo fuera negado. Esto es la negación de Pedro. Entonces vamos a ver dos verdades del por qué Dios entregó a su Hijo. Y de estas dos verdades notamos y nos damos cuenta que es feliz Navidad. Porque el Padre entregó a su Hijo para que precisamente tú y yo probáramos el gozo verdadero. No que podemos comprar o intercambiar, pero que por gracia se nos ha dado. Así que vamos a ver entonces Cristo condenado. Ahora, para los que nos visitan, hemos estado en Marcos, como acabo de explicar, y estudiando Marcos hemos visto precisamente una serie de verdades en cuanto al por qué Cristo descendió. La semana pasada terminamos con aquella profecía que Cristo hace con referencia a su persona, es decir, Cristo sería completamente abandonado. Esto es precisamente lo que Cristo dice como cumplimiento de una profecía en Zacarías. Zacarías 13, versículo 7, precisamente habla que el pastor lo herirán y sus ovejas o su rebaño o su redil o sus discípulos lo abandonarían. Entonces nos quedamos aquí en el versículo 50 cuando dice, y abandonando a Jesús, todos huyeron. Nos quedamos ahí. Ahora bien, en los versículos 51 al 52 nos encontramos con una nota un poco rara. Yo no sé si tú al leerla creíste que Gio se confundió. Y cuando tú lees esta nota como medio extraña, ¿qué hace esta nota ahí? Cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo, desnudo, y lo prendieron, pero él dejando la sábana escapó desnudo. Entonces, espérate, ¿qué tiene que ver este asunto acá? Estamos hablando
abandonaron todos cumplimiento de una profecía. Cristo iba a morir absolutamente solo, no iba a tener una compañía al lado suyo, no iba a tener una persona al lado mientras que él moría. Cristo, gracias, todo el mundo lo abandonaría. Y resulta que ahora Marcos nos da una idea de un tal joven que siguiendo a Cristo lo agarraron, pero él escapó y se quedó desnudo. ¿Qué tiene que ver esto con esta historia? Bueno, podríamos pasar horas tratando de entender quién es este joven que está acá. Este no va a ser el punto. Te voy a tratar de ayudar a entender lo que yo tuve que leer para entender esto, que créame que yo pensé que iba a ser más fácil. Es fácil, pero después de hacer un estudio dije, no entiendo quién es este joven. Bueno, algunos teólogos dicen que este joven es Marcos. Marcos, quien está escribiendo este evangelio, algunos concluyen que es Marcos. Hay otros que dicen no es Marcos, ni sabemos quién es. Por ejemplo, en este lado está el pastor John MacArthur, que él cree que no sabemos quién es. La mayoría de los teólogos, por lo menos 10 comentaristas, dicen que es Marcos. La idea por qué es Marcos es precisamente porque Marcos se cree que su mamá él vivía con su mamá en Jerusalén, como lo dice Hechos 12:12, y su casa era típicamente visitada por los discípulos, y es tanto así que algunos concluyen que es la casa de Marcos donde Cristo pasó la última Pascua. Entonces Marcos, obviamente muy jovencito, sabía quién Cristo era, o por lo menos lo vio, por lo menos vio que celebraban algo en su casa. Entonces se supone que al ver que iban a arrestar a Cristo, vienen a la casa de Marcos y anuncian: hey, van a arrestar a Jesucristo. Y Marcos, por querer salir corriendo, agarra simplemente algo rápido que se pudo poner, en términos nuestros, una sábana, que realmente sería un manto o un lienzo de lino. Esto era una ropa muy costosa. Por tanto, se creía que Marcos era una persona que venía de un hogar estable, bien económicamente. Él se arropa con lo que pudo primeramente agarrar. Agarrando esto, se va corriendo para ver a dónde está Cristo. Sabiendo dónde Cristo iba a estar, él llega hasta allá, se da cuenta que están arrestando a Cristo, y de repente entonces los soldados o los oficiales del Sanedrín se dan cuenta que hay ahí un joven que está persiguiéndolos, y por lo tanto cuando lo agarran, él siendo joven, fuerte, se escapa y sale corriendo y nuevamente sale desnudo. Nuevamente, el punto de esta historia, resumida a doble velocidad, que no es el punto, no es adivinar o tratar de investigar si es Marcos o no. Yo creo que hay puntos para entender que es Marcos, hay otros puntos que no se sabe. Bueno, lo importante aquí del por qué Marcos resalta esta historia, más que decir, mira, soy yo estaba aquí, es para resaltar lo que ya hemos visto y concluimos la semana pasada. Y abandonando a Jesús, todos huyeron, incluyendo un jovencito. Un jovencito que lo abandonó. Precisamente el texto nos ha dicho una y otra vez más que el camino del Mesías fue un camino bien doloroso. El camino del Mesías no fue un camino de alegrías, de aplausos, de admiración. Al comienzo sí, pero después lo abandonaron. El camino del Mesías nuevamente es un camino de abusos, de acusaciones, de burlas, de soledad. Y precisamente nadie podía tomar el camino del Mesías, Cristo, si no fuera Cristo mismo. Esto nos recuerda nuevamente que nosotros no podemos jugar a ser Mesías. Como un teólogo, pastor y consejero, Pastor Luis Méndez, dice: no te creas Jesucristo pequeñito. Nosotros nos creemos Jesucristo pequeñitos. No somos Jesucristo. Y el texto nuevamente resalta esta idea de que absolutamente todos sus discípulos más cercanos lo abandonaron. Aún el más joven, uno de los jóvenes fuertes, lo abandonarían. Precisamente Cristo sería el único que iría voluntariamente a ir a morir por amor y por fidelidad para comprar una iglesia de gente fuerte. Ahí es cuando dicen, no, no es fuerte. Gente débil. Cristo iría solo a dar su vida por gente débil, gente que lo abandonó, gente que lo dejó solo, gente que obviamente al momento más oportuno dijeron, no, gracias, yo no lo conozco, como vamos a ver. Gente nuevamente débil, pero el fuerte Cristo, humilde Cristo, se entregó por su iglesia. Entonces, esta fidelidad de Cristo a Dios y este amor por ti y por mí como gente débil fue lo que lo movilizó a la obediencia. Entrando entonces en esto, obediencia solo, ya el texto lo deja claro,
No crean que había un joven, no, ni el joven lo acompañó. Cristo entonces va llevado, arrastrado y arrestado precisamente ante el concilio, el Sanedrín, que estaba compuesto de un sumo sacerdote, José y también Caifás y también 70 personas más. Estando ahí en el concilio, lo que hacen es como nuevamente lo iban a condenar. Lo estaban cuestionando, lo estaban acusando. El obediente Cristo va y se para delante de todo este concilio nuevamente para escuchar falsas acusaciones. Pero se llegó el momento para ellos. Nuevamente a lo largo de la serie de Marcos hemos visto que Cristo tenía enemigos. Los judíos no eran sus amigos. Algunos nuevamente por gracia tenían ojos para ver, oídos para escuchar. Las parábolas anuncian precisamente esto, que Cristo vino a dar oídos a algunos, vista a algunos, pero otros permanecieron ciegos y sordos. Entre estos los judíos buscaban maneras continuamente de cómo atraparlo. Nosotros hemos visto ya que desde el comienzo nuevamente los escribas, los ancianos, los principales sacerdotes tramaban con los herodianos que cómo destruir y atrapar a Jesucristo. Eso lo vimos nosotros en Marcos capítulo 3, versículo 6, capítulo 12, versículo 12. Entonces, por fin se llegó la hora. ¿Qué hora esperaban estos judíos o este concilio? Esperaban la hora de por fin tener a Cristo en su lugar, situado para poder hacerle preguntas, para poder acusarlo con fines de poder condenarlo. Estaban esperando el momento que por temor a las multitudes no se atrevían a hacerlo en lugares públicos. Por eso es que Cristo les dijo la semana pasada, como nosotros vimos, yo no estaba en el templo. ¿Por qué no me agarraron cuando yo estaba enseñándoles? ¿Por qué vienen a mí como si fuera un ladrón, a oscuras, con palos? Bueno, buscaron el momento nuevamente para atrapar a Cristo. Se había llegado la hora para ellos planeada de venir y condenar a Jesucristo, aún usando testimonios falsos que se contradecían entre sí. Es increíble que el texto nos permita ver tan claro que aunque vinieron y atraparon a Cristo, lo arrestaron y lo arrastraron para que viniera y fuera cuestionado, usaron varios falsos testimonios. Y el texto es tan jocoso, tan de burla, por así decirlo, para con esta gente, que sus testimonios, que daban falso testimonio, no se contradecían entre sí. En esto se ve que nuevamente toda acusación para con Cristo era una falsa acusación. Nosotros no celebramos a un Cristo que era un hombre medio bueno. No, nosotros celebramos a Cristo perfecto, que se hizo hombre. Nosotros no celebramos a un Cristo que era un buen profeta como otros profetas, un hombre más. No, Cristo, Dios se hizo hombre, pero siendo hombre fue perfecto en obediencia completa. Entre estas falsas acusaciones está la acusación que le dicen, bueno, nosotros no lo hemos escuchado decir a él, yo destruiré este templo hecho por manos y en 3 días edificaré otro, no hecho por manos. Ahora, ahí pudiera decir, pero espérate, yo he escuchado a Cristo decir esto en algún punto. ¿Cómo puede ser posible que decían cosas falsas contra él como esta que acabamos de decir? Bueno, precisamente Cristo sí dijo esto. Cristo mismo en Juan dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Obviamente nosotros ya sabemos, viendo en la destrucción del templo, que no era la destrucción del templo físico que él estaba hablando. Él estaba hablando de su propio templo. Destruyan este templo y en 3 días, como vamos a ver más adelante, fue levantado. Pero estas personas lo que estaban tratando de hacer es acusarle de que él había dicho esto literalmente del templo físico. Y ante los romanos aún esto era condenado a muerte. Tú no podías destruir un templo sagrado. Entonces buscaban la manera de ver cómo engañar las cosas de Cristo para contradecir a Cristo mismo y condenarlo. Entonces, no era el templo físico, aunque sería destruido después del año 70 por la misma consecuencia del pecado de Israel. Cristo está hablando del templo, de su cuerpo. Destruyan este cuerpo y yo mismo, será mismo levantado. Entonces, ya no teniendo más recursos, como que se les acabó ya los testigos falsos, se contradecían, era un circo eso. No podían, tú di algo, el otro dice algo diferente, necesitamos gente que mienta bien. No había gente que mentía bien. Unos decían otra cosa, otros decían otra cosa. Finalmente, ya al punto de que no tenían más falsos testimonios contra Cristo, se levanta el sumo sacerdote bien desesperado, ya no aguantando las ganas de poder condenar a Cristo, y es Cristo nuevamente frente a él, cara a cara, solo con él, donde este sumo sacerdote se quiere levantar contra él.
Pero la acusación, fíjate lo que dice este sumo sacerdote. ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ahora, ¿por qué el texto nos da un silencio de parte de Cristo? ¿Por qué Cristo no contestó absolutamente nada? ¿Por qué Cristo no se paró ante esos falsos hombres y falsos testigos y decirle mentiroso? Tú no estás diciendo eso. Lo dice, no, Cristo no se defendió. Cristo pudo haberse defendido, pero precisamente Cristo no se defendió porque nada podía ser acusado de nada. No podía ser acusado de nada. Él no hizo nada. Pero más allá de esto, hoy celebramos que perfectamente Cristo cumplió perfectamente las profecías sobre Cristo. Él era este siervo sufriente por excelencia. Isaías 53 dice algo asombroso sobre este siervo. Isaías 53, 7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Acusado, eventualmente vamos a ver golpeado, maltratado, pero se quedó callado. Pero ahora bien, en esta escena de Marcos, nos damos cuenta que Cristo se abrió su boca. Ante las falsas acusaciones, no abre su boca. Pero ante la oportunidad que le da el sumo sacerdote de hablar lo siguiente, Cristo sí lo hace. Fíjate la segunda pregunta que el sacerdote le dice. ¿Eres tú el Cristo? ¿El Hijo bendito? Es decir, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Dios mismo? Porque a nadie se le puede llamar bendito si no es a Dios mismo. El sacerdote, ya no teniendo qué más decirle, le hace la pregunta directamente. Olvídate de las falsas acusaciones. Yo estoy ante ti. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el esperado? ¿Eres tú el anunciado? ¿Eres tú Dios mismo? Y ante esta oportunidad parece que debemos dejar un tiempo de silencio. Precisamente la creación entera estaba esperando este momento. Todos en ese momento, yo me imagino los 70 en el Sanedrín o en la Corte Suprema de los Judíos y este sumo sacerdote mirando a Cristo haciéndole esta pregunta. Yo espero que nosotros nos quedamos callados, esperando qué Cristo va a decir. Ese momento todo silencioso, todos los ojos puestos sobre Cristo, la creación entera estaba esperando y Cristo agarra un micrófono. No había micrófonos, pero puedo decirlo así. No crean que hay micrófono allá. Pero Cristo dice, denme el micrófono más alto. Porque si yo he guardado y he ordenado que todavía no se debe declarar que yo soy el Mesías, aunque he dado ya anuncios que el Mesías soy yo y que moriría, denme el micrófono para yo responderle a este sumo sacerdote, a todo este concilio y a todo aquel que esté poniendo atención. Precisamente escuchen lo siguiente claramente, fuertemente, definidamente y soberanamente. Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Cristo dijo, se llegó la hora. Si la hora para ustedes era esperar a que me arrestaran y estuviera frente a este concilio para condenarme, se llegó esta hora porque hay una hora mayor que gobierna esta hora. Ustedes no me pueden atrapar como que si se llegó el momento astuto, sabio, soberano de ustedes. Es más, se llegó el momento porque yo ya le dije a mis discípulos en el jardín de Getsemaní, basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. No canten victoria. No aplaudan. Búrlense de mí como lo harán más adelante. Pero sepan algo, se llegó el momento, se llegó la hora de que ustedes pongan atención. Yo soy el esperado. Yo soy el Mesías. Se llegó el momento para citarles lo que Isaías citó y Pastor Luis también leyó. Estamos bien coordinados. Fíjate lo que dice Isaías 9, 6 al 7. Se llegó el momento de que esta gente estuviera claro que ese niño que nació, este hombre frente a ellos, este hombre que daría su vida, ese hombre que sería crucificado, ese es el niño anunciado, pero no lo veas como un niño indefenso.
No lo veas un niño simplemente cubierto en pañales. No lo veas como un niño que pobrecito nació, pobrecito hay que cuidarlo. No, este niño que nació en toda humanidad como la tuya y como la mía, con todas tentaciones y debilidades más sin pecado, es este niño anunciado. Y si llegó el momento que él agarre el micrófono y explote, por así decirlo, todas las redes sociales, todo lugar y digan, se nació, este es el Señor. ¿Quién es este? Fíjate lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Pero nuevamente nota quién es este hijo y lo que tiene este hijo. Y la soberanía reposará sobre sus hombros. El niño que tú piensas que es un niño, y lo es, no te quedes con la idea de un niño indefenso, pobrecito, debajo de un pesebre o en un pesebre. Date cuenta que es el soberano, reposará sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David, sobre su reino, para afianzar no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Se llegó el momento de Cristo decir, yo soy el Cristo, yo soy. Y verán a este yo soy, el Hijo del Hombre, venir con las nubes. ¿Dónde está esto? Nosotros lo hemos visto ya en Daniel. Ahora escucha Daniel capítulo 7, del versículo del 13 al 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, Cristo nació para gobernar. Y Cristo nació para gobernar, dando precisamente su vida por aquellos los cuales Él iba a comprar, adoptar, justificar, perdonar, salvar. Pero nuevamente, estos judíos no lo vieron como buenas nuevas o noticias de gozo. Al escuchar a Cristo decir tal cosa, el sumo sacerdote lo que hace no es arrodillarse ante Cristo y decir, wow, llegó el Mesías. Nos hemos confundido. No, lo que hace este sumo sacerdote precisamente es rasgando sus ropas en sentido de ira, de molestia, de precisamente mis oídos no pueden escuchar lo que este hombre ha dicho. ¿Y qué fue lo que según ellos este hombre, Cristo, había hecho? ¿Han oído la blasfemia? ¿Han oído a este hombre? ¿Cómo se le ocurre decir que Él es Dios? ¿Cómo se le ocurre decir que Él es el Mesías? Aquí hay una ironía. El Mesías esperado por los judíos no era un Mesías débil. Pero no habían entendido que es que el Mesías débil era fuerte, que se hizo débil. No habían comprendido que el Mesías no venía con armas para gobernar y poner a Israel en su lugar alto como antes. El Mesías que vendría en una forma humana para rescatar a gente débil y pecadora, no solamente de entre los judíos, pero entre los gentiles. Por lo tanto, como Daniel dice, las naciones le servirán. Él no es un Dios nacido para salvar a una nación. Él es el Dios nacido para salvar a aquella iglesia que sería comprada con alto precio, y este alto precio sería su vida. Por lo tanto, al escuchar lo que hacen es condenarle. Hemos dicho en Gracia que tú no puedes celebrar el nacimiento de Cristo o la Navidad sin recordar y celebrar la Semana Santa. Tú no puedes celebrar el nacimiento sin rápidamente ver que este que nació obedeció perfectamente en su vida terrenal, sería el mismo que iría a una cruz a dar su vida por nosotros. Por lo tanto, ese mismo que celebramos, que nació, es el mismo que vemos acá cómo fue condenado por nosotros. Y algunos comenzaron a escupir a Jesús. Le cubrían el rostro y le daban puñetazos. Y le decían, profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Burla tras burla,
Una burla después de haber escuchado de los labios de Cristo: yo soy el esperado, yo nací para ser el Salvador porque soy el Salvador, yo nací porque precisamente mi Padre me envió, porque el plan en la eternidad era dar mi vida por gente débil, gente necesitada, gente angustiada, gente preocupada, gente que no tiene todo figure out, como se dice, no lo tiene todo bajo control. Cristo vino nuevamente entonces para darnos vista, para darnos nuevamente lo que nadie más nos puede dar, y es salvación. Ahora bien, yo quiero ayudarte a entender algo. ¿Cómo puede ser posible que tú puedas combinar estas dos verdades de la persona de Cristo? Por un lado, tenemos a Cristo diciendo: yo soy, fuertemente, soberanamente, con toda autoridad le dice a este sumo sacerdote: yo soy. ¿Yo soy quién? El que había sido profetizado. Yo soy el Mesías, soberanamente. Por otro lado, tú tienes a Cristo siendo bofeteado, siendo escupido, siendo burlado. Tú dices: espérate, no entiendo esto. Por un lado es el soberano, con el gobierno, con la autoridad, con la soberanía sobre sus hombros. Tú no te imaginas a un débil, tú te imaginas a un fuerte, uno todopoderoso, uno que al hablar la gente se calla. Pero en este caso es uno que es escupido, que es burlado, que le decían: ¿tú eres el Mesías? ¡Boom! ¿Quién te bofeteó? Una burla. ¿Cómo entendemos estas dos realidades de Cristo? El soberano y el humilde. El fuerte pero débil. ¿Cómo comprendemos nuevamente la humildad y la soberanía de Cristo? Bueno, Cristo vino como un cordero a dar su vida para tomarla de nuevo como el león de Judá. Cristo vino humildemente como un cordero, pero Cristo murió sabiendo que 3 días más tarde levantaría rugiendo como el león de Judá. Ese es nuestro Señor. Quien me ha ayudado a entender esto bastante es el pastor y teólogo Jonathan Edwards, que en un discurso llamado Las Excelencias de Cristo dice lo siguiente. Yo creo que presta atención. Yo voy a leer esto, pero yo creo que tú prestas atención, porque esto es increíblemente maravilloso para Navidad hoy. Recuerda esto para salir de acá, tú digas: este es mi Cristo, esta noche le voy a celebrar. Fíjate lo que él dice: cuán manso, condescendiente y familiar fue su trato a sus discípulos, su discurso con ellos, tratándolos como un padre a sus hijos, sí, como amigos y compañeros. Cuán paciente, soportando tanta aflicción y reproche y tantas injurias de los escribas y fariseos y otros. En esto apareció como un cordero. Y sin embargo, al mismo tiempo mostró de muchas maneras su divina majestad y gloria, particularmente en los milagros que obró, que evidentemente eran obras divinas y manifestaban poder omnipotente, y por eso lo declararon el león de la tribu de Judá. Mira a Cristo nacido y entregado como el Cordero prometido. Pero no dejes de ver al Cordero prometido como aquel que sería entregado para ser levantado como el león de Judá. Tú celebras a Cristo perfectamente y en toda armonía, siendo humilde para dar tu vida por ti y siendo poderoso para levantarse 3 días más tarde y asegurarte que quien dio su vida por ti, te compró, es aquel que te asegura santificación, cambio verdadero para siempre, gozo verdadero, noticias de gozo. No superficiales, no del 24 de diciembre o el 25 de diciembre. Tú no celebras gozo hoy o mañana. Tú puedes celebrar por gracia gozo todos los días de tu vida. A pesar de la circunstancia, Él gobierna, Él es gozoso, Él te da la verdadera felicidad. Pero precisamente este cordero que vemos acá es el cordero que daría su vida por gente profundamente débil y pecadores de los pies a la cabeza. Y para esto un ejemplo, Pedro. Aquí es donde vamos a ver cómo este Cristo fuerte y débil fue fuerte y débil por gente bien débil. Entonces, entremos ahora sí a la negación de Pedro. El nacimiento de Cristo es la promesa de esperanza. El nacimiento de Cristo es la promesa y la seguridad de consuelo, de ánimo, de perdón, de salvación y de verdadero gozo y paz. Nuevamente, Cristo se dio libremente, porque hemos visto cuando vimos en el jardín de Getsemaní que Cristo oró y se preparó. Cristo oró para entrar en la fortaleza del Espíritu Santo,
para resistir la tentación y siendo el fuerte se entregó y lleno de amor, humildad y fidelidad y obediencia. Entonces, no simplemente hay un contraste en estos versículos de la humildad y de la soberanía, del cordero y el león, pero Marcos hace algo acá intencionalmente, que por eso fue que quise que viéramos la negación de Pedro. Fácilmente hubiéramos dicho, dejemos acá porque la negación de Pedro no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene que ver. Y lo que hace Marcos intencionalmente desde el versículo 54 es darnos que no pierda de vista a Pedro. Yo te voy a hablar de Cristo, soberano ante el concilio, pero el versículo 54 nos dice lo siguiente. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias calentándose al fuego. Y después se olvida de Pedro y vuelve a retomar a Pedro. Lo que hace Marcos intencionalmente es darnos una ventana de lo que Cristo pasaría ante el concilio, pero por otra ventana te dice, pero no te olvides de Pedro que está ahí. Yo lo voy a mencionar más adelante, pero no te olvides de Pedro. Pedro está ahí viendo todo este asunto. Pedro, cuando todos lo abandonaron, por lo menos Pedro, de alguna manera encontró fuerzas, ánimo, se volvió a levantar el Pedro apasionado y que yo lo puedo todo y me voy a parar allá, pero él corrió riesgo al meterse a un lugar cuando todos lo abandonaron siguiendo a Cristo. Es tanto así que el pastor Ken Hughes también me ayudó a ver esto. Él dice, aquí el Evangelio de Marcos es especialmente brillante al contrastar el fracaso de un hombre, Pedro, con la firmeza del Hijo del Hombre, Cristo, para enseñar a la iglesia primitiva lo que era necesario para ser fiel en un mundo poco acogedor. Mientras Jesús sufría abusos por su deliberada afirmación mesiánica, Pedro lo negaba deliberadamente. Un contraste del Mesías perfecto haciéndose débil por gente imperfecta y profundamente débil. Pedro y tú y yo. Estamos aquí nuevamente porque hemos visto cómo Cristo vino a buscar no gente muy buena. Él vino a dar esperanza a gente que sabe que no todo está bien. Y en una serie de eventos, Marcos nos relata en estos versículos del 66 al final, cómo es que Pedro negó 3 veces a Cristo. ¿Tú has escuchado prédicas sobre esto? Lo sé que sí. Por lo tanto, lo que hace Marcos acá es en una serie de relatos nos dice cómo es que Pedro negó a Cristo. La primera de estas, Pedro simplemente responde, ni sé ni entiendo de qué hablas. Pedro caminando 3 años con Cristo. Pedro, como vamos a ver, siendo el más, por así decirlo, más aventado, más líder, más fuerte. Es el que ahora le dice a una sierva, mira, ni sé de qué hablas, ni entiendo. Es como que si se me olvidó el inglés. Ni entiendo que tú me estás hablando aquí. Después de esto, lo niega 2 veces más. Y la segunda y la tercera, según Mateo, dice exactamente lo mismo. Marcos no nos dice la segunda, simplemente dice que lo negó una segunda vez, pero la tercera vez nos dice qué fue lo que dijo Pedro. Pero Mateo sí nos dice que fueron las mismas cosas que él dijo en la segunda negación como en la tercera negación. En la segunda negación y la tercera negación, precisamente dice, yo no conozco a este hombre de quien hablan. Ni sé ni entiendo de qué hablas. Segundo y tercero, ni conozco a este hombre, ni sé quién este hombre es, yo no tengo ni relación con este señor, yo no sé absolutamente nada de este señor. Caminando con Cristo 3 años, y Cristo les dijo a ellos, ustedes me van a abandonar. En ese mismo momento, cantó el gallo una segunda vez. Esto no era nuevo para ellos. Es como si tú vas a una finca en nuestros países. Yo cuando iba a una finca, yo soy de Bogotá, yo salí a una finca, se escuchaban por fin los gallos. O sea, por lo menos de mi parte, donde yo vivía en Bogotá no habían gallos. Pero si tú sales hacia las afueras, eso era increíble. Por un momento era, wow, qué increíble, los que vivían allá están cansados. Pero para uno era, qué bonito. Bueno, esta gente escuchaba a estos gallos todos los días. No creas que fue que un gallo desapareció 2 veces. No, esto era típico de ellos. Hasta cantaban 3 veces usualmente en el transcurso de la noche. Pero en esta vez, el canto del gallo no fue un canto más. Tú tienes que ver a Pedro en ese momento. Tú tienes que verle cuando sus oídos escucharon algo que era normal y por el paso del tiempo ya te olvidas. Es como en una ocasión, nosotros hace un año fuimos a Minnesota y estábamos en un lugar donde nos hospedaron en un Airbnb
Y el Airbnb estaba al lado de una estación de tren, pero de carga. Y la primera noche era, ¡ay, qué lindo! La segunda noche, uy, pero no puedo dormir. La tercera noche, no. Ya después le dijimos a las personas, uy, ¿qué ese ruido? Aquí la gente, no te acostumbras. Bueno, te acostumbras. Bueno, esta gente se acostumbró al gallo. Pero en ese momento, Pedro, de lo familiar, se recordó de algo que había sido familiar y no había entendido. Pedro en ese momento, cuando el gallo cantó la segunda vez, él se tuvo que recordar que horas antes, ese mismo día, horas antes, no semanas antes, no un mes antes, horas antes de él decir no conozco, no conozco, no conozco, Cristo le había dicho, en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero no simplemente es que Pedro se acordó de lo que Cristo le había dicho. Pero Pedro se acordó, estoy seguro, no lo dice el texto, pero yo pienso, siendo yo como Pedro, estoy seguro que tuve que haber recordado, y Pedro tuvo que haber recordado lo siguiente. No simplemente fue lo que Cristo me dijo, pero yo recuerdo lo que yo dije. Aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Se recuerda de Cristo, me vas a negar, pero me recuerda lo que yo prometí y ahora no estoy cumpliendo. Me vas a negar. No, yo no voy a morir, no voy a negarte. Yo aunque tenga que morir te voy a negar. Nuevamente, no te voy a negar. La tristeza, yo creo, con la culpa, llenó el corazón de Pedro y él se echó a llorar. Judas, cuando entregó a Cristo, también se echó a llorar o se fue y se ahorcó porque se amaba demasiado a sí mismo. Pedro lloró y se echó a llorar. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo puede ser posible que este mismo Pedro, nuevamente, no simplemente el que le dijo a Cristo, yo no te voy a negar, pero fue Pedro el que por el Espíritu Santo le reveló a Pedro que Cristo era Cristo? Tú eres Cristo. Entonces el Mesías esperado. Y fue el mismo Pedro que después de haber dicho esto, Cristo le dice, bienaventurado eres, feliz eres Simón, Simón, bendecido eres Simón. Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo puede ser posible que este Pedro que negó a Cristo, fue el mismo Pedro que confesó a Cristo, fue el mismo Pedro aventado, atrevido, líder, poderoso, que dijo, no, yo no voy a permitir que nadie te lleve, yo muero contigo, Cristo? Es el mismo Cristo que Cristo le prometió y le dijo, bajo esta confesión yo voy a edificar mi iglesia. Precisamente se entiende y se debe entender por qué puede ser posible que el mismo Pedro haga algo y después se contradiga con esto. ¿Sabes por qué? Porque precisamente Jesús no descendió para salvar a los buenos. Cristo no nació y celebramos hoy o mañana el nacimiento de Cristo, no porque Él nació por gente buena. Así que si tú estás entre los buenos, calificaste. No. Cristo no nació por gente buena, justos o los más o menos buenos o no tan descarriados. Todo lo contrario. Y yo quiero que esto sea noticias para ti. Yo espero que esto sea noticia para ti. Como comencé diciendo, si la Navidad te hace pensar que tú celebras porque tú eres más o menos bueno, o no has hecho más o menos cosas difíciles, o como que un poco más pecadoras que otras, yo quiero decirte, tú te has perdido el gozo de la Navidad. La Navidad nuevamente se centra en que solo hay nació y se dio en una cruz, y este es Cristo. La Navidad se centra nuevamente en que Cristo descendió por aquellos malos, injustos, descarriados. ¿Sabes por qué? Porque en Marcos vimos esto en el capítulo 2, versículo 17. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Si en la Navidad tú piensas que tú estás sano y tú necesitas un médico, hablando espiritualmente, tú no has entendido la Navidad. Pero si tú entiendes que la Navidad se trata de que tú estabas enfermo y que hay áreas que trabajar, feliz Navidad para ti. Feliz Navidad. Porque lo malo en ti, Dios está obrando lo bueno para cambiar lo malo y hacerte como el bueno Cristo. Esa es la Navidad que celebramos. No un Cristo que nació y qué bonito Cristo y abrazos y felicidad. No, profundamente hay felicidad porque profundamente hay cambios. Hay cambios para el que se ve a sí mismo como débil, como cansado, como desanimado, como aquel que quiere tirar la toalla, como aquel que dice, no, no más, no aguanto más, no me aguanto más, se acabó esto. No, hay feliz Navidad para ti.
Porque ante las noticias del día a día tú puedes encontrar a este Cristo bondadoso, misericordioso. Pecadores como Pedro, que siendo un discípulo de Jesús negó 3 veces a Cristo. Pecadores como discípulos como nosotros y como aquellos que abandonaron a Cristo, se avergonzaron de Cristo, al tal punto que dijeron en el sufrimiento de Cristo, tú a solas, yo no estoy contigo. Y precisamente esta negación de Pedro confirma el llamado de Cristo. El llamado de Cristo es, Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a reorientar a la oveja descarriada. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta vernos como las ovejas descarriadas. Esos son los Pedros, pero yo no soy una oveja descarriada. Todos tenemos el potencial, si no lo hemos visto ya, de ser ovejas descarriadas. Él vino a sanar a la oveja enferma, pero nuevamente en una cultura del wellness, donde todo tiene que estar bien, no nos gusta la enfermedad. Huimos de la enfermedad, nos da miedo la enfermedad. Por eso es que la enfermedad espiritual es un ausente en nuestras conversaciones. Porque queremos estar bien, wellness, todo bien. Tienes que cuidarte, tomarte toda la vitamina, tomar todo lo que sea, comer lo más lindo, todo lo que tú más quieras para cuidar tu cuerpo. ¿Y tu alma quién la cuida? ¿Y tu ser interno con quién lo trabajas? ¿Quién te está trabajando en lo que es eterno? Porque el cuerpo, por más well que te estés, mira, se acaba un día. La noticia va a llegar. Y lo más importante para ti es ver tu alma. Porque tu alma ha sido creada para la eternidad, tu cuerpo para el ahora, con nuevos cuerpos allá en allá, donde allá tu cuerpo estará bien, pero lo más importante es tu alma, tu bien interno. Nuevamente, Cristo vino por aquellos necios y torpes, pero a nosotros no nos gusta vernos como necios ni torpes. Entonces, hoy recordamos que nosotros dependemos del Señor. Nosotros recordamos precisamente que nosotros somos recipientes de gracia. La Navidad es el anuncio para aquellos, no como dice el cántico de You better watch out, tienes que cuidarte, better watch out, Santa is coming to town. Tienes que portarte bien, tienes que portarte bien. Depende de tu comportamiento, te aparece un regalito allá. Nosotros decimos no. El Evangelio de Cristo dice, porque eres necio. Porque estás sola, porque estás solo, porque estás cansada, porque estás cansado, porque estás agobiado, porque estás preocupado, porque quieres controlar las cosas, porque tú te crees que tú puedes solo. Feliz Navidad, porque el asunto es del fuerte débil para los débiles. El asunto es que hay esperanza. No porque lo tienes todo solucionado, somos vasos de misericordia. Y Pablo dice, ¿por qué somos vasijas de gracia y vasos de misericordia? ¿Por qué? Bueno, para que el fuerte sea Cristo y en todo nuevamente muestre que depende de Él y es para Él. Escucha lo que dijo el gran misionero Hudson Taylor, que fue un misionero para China. Y escucha esta frase que me fascinó y la quiero hacer mía. Dios me eligió. ¿Por qué? Porque era lo suficientemente débil. Jesús entrena, capacita a alguien para que sea lo suficientemente silencioso y discreto. Y luego lo utiliza. Nuevamente la pregunta es cómo tú te ves. Si te ves como el fuerte, el que tiene todo bajo control, el que lo sabe todo. Porque Pedro tuvo que entender algo. Después de entender esto, Pedro tuvo que entender lo siguiente. Lo que lo sostuvo a Pedro y lo que lo sostiene a Pedro delante del fuerte Cristo no era su pasión. El aventado Pedro, el apasionado Pedro. No era su celo. Saca una espada y corta una oreja. Tampoco era su entusiasmo. Sí, lo podemos, vamos a conquistar. Manda fuego, Señor. Tampoco era su carisma. Tampoco era su carisma. Tampoco era su liderazgo. Sino lo que lo sostuvo a Pedro delante de Cristo era el mismo Cristo. Es interesante que más adelante vamos a ver que en Marcos Pedro no se vuelve a mencionar. No se vuelve a mencionar. Después de este evento, Pedro no se vuelve a mencionar, sino hasta después de la resurrección. Y es después de la resurrección que el ángel se le aparece a las mujeres y le dice, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les digo. Yo me imagino la cara de Pedro. Cuando las mujeres vinieron, miren,
No está ahí. Resucitó. ¡Feliz Navidad! En serio. Él nació, murió, pero ya no está. Y dijo que Él viene y que nos va a encontrar allá. Ah, y by the way, Pedro te dijo a ti. ¿Te imaginas? Pedro, yo me imagino la cara de Pedro de sorpresa. Como, espérate, de Pedro, o sea, el ángel mencionó mi nombre. O sea, él dijo, Cristo ha resucitado, los espera allá, vayan corriendo, díganselo a los discípulos. Y como que hay una categoría, y a Pedro. Díselo a Pedro. Es el evangelio de Juan que nos dice que 3 veces Cristo tiene un diálogo con Pedro, después de resucitado, y estas 3 veces le dice Cristo a Pedro, pastorea mi rebaño. Pastorea mi rebaño. ¿Me amas? Pastorea mi rebaño. 3 negaciones, 3 afirmaciones. Y para ti, débil, que crees que ya has acabado, que tú ya has hecho lo peor y que yo ya no puedo obrar en ti, que otro año más acabó y tú miras toda tu historia desde el 2023 y dices, uy, ¿qué me espera el 2024? Yo no sé qué es lo que te llena de esperanza. Quizás tú tienes una personalidad como Pedro, entusiasta, que no, el positivismo y todo va a estar bien y vamos para adelante. Mira, eso te llega un momento donde eso se va a acabar. No es el positivismo, no es el yo lo puedo todo, yo sé que yo puedo, ignoro y lo que pasó en atrás quedó en atrás y yo puedo y soy lamentado. Tú tienes que llegar a un momento de verte como Pedro y decir, su obra es continua. Confía en su proceso. Créele y obedécele. La Navidad, entonces, es una actividad, un evento donde recordamos que somos débiles sin Cristo, que somos fuertes en Cristo, que somos necesitados de Cristo y dependientes de su Espíritu. Por lo tanto, queremos darte la bienvenida a una iglesia que proclama que somos una comunidad de vasijas de barro, con grietas por sanar y cosas por cambiar, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por Cristo. Oh, qué gran Salvador nos ha nacido. Qué gran Salvador nos ha nacido. Padre, damos gracias porque recordamos que aquel perfecto que nació por gente imperfecta para que sean comprados, salvados y redimidos y santificados para que algún día esta iglesia sea presentada ante el Padre sin tacha, sin arrugas, sin cosa semejante y con suma alegría ser presentados ante el Padre para el resto de la eternidad vivir en el gozo verdadero, con la paz verdadera en Cristo. Gracias por Cristo. Gracias te damos. Y te decimos gracias a ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.